regresan a Rusia algunos dirigentes revolucionarios que han tenido que exiliarse, entre ellos Lenin y Trotsky. Pero el nuevo gobierno flaquea. Los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición. Pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. La Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un consejo de comisarios del pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de los revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender, a sangre y a fuego, el nuevo orden social. Bueno, ahí está, el nuevo orden social. Ya la revolución se había generado y había que mantenerlo esto. Sí, me parece que este documental se olvida de un dirigente de la revolución soviética, que es Stalin, que después va a ser el gran constructor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y claro, que evidentemente daría para otro programa, pero sí, las enormes diferencias que hay entre lo que fue, bueno, después Trotsky, que es expulsado en el año 1927, y lo que fue la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, en la que mueren 20 millones de soviéticos, y que, bueno, en realidad nosotros las películas nos dicen que la ganaron los norteamericanos, pero la Segunda Guerra Mundial en realidad la ganó la Unión Soviética, y todo digamos, la fuerza que le puso a la invasión del nazismo y todo lo demás. Pero me parece que lo más interesante para un programa, para la gente que por ahí no conoce algunas cosas nomás de la Revolución de Octubre, de la Revolución de 1917, son las grandísimas transformaciones que produjo en un país que, como bien decía el compañero, era un país con estas características de tanto atraso, sobre todo en el campo, y cómo en los 70 años que vivió, que pueden ser vistos como muchos años, pero en realidad para lo que es la historia es una breve historia, y después habría que ver también las causas y los por qué se cae, se derrumba esa experiencia, que para mí fue en materia de derechos de los trabajadores y de avances de lo que puede hacer el socialismo, inmejorablemente superior a lo que es el capitalismo. Los esfuerzos que hace realmente la conducción soviética para electrificar el campo, para transformar a un país tan atrasado en una potencia que le disputaba a la primera potencia, que era Estados Unidos. Le disputó siempre, no solamente existía la Guerra Fría, sino la guerra tecnológica, la guerra armamentística, la guerra deportiva con la Unión Soviética, ganando todos los Juegos Olímpicos. Pero me parece que no más cuando apenas asume el gobierno revolucionario, los cambios que yo mencionaba recién en cuanto a la situación de las mujeres, el divorcio, el voto. En el año 1917 había 2 o 3 países en el mundo donde las mujeres votábamos. En Estados Unidos solamente en algunos estados. En la Argentina las mujeres empezamos a votar en 1947. En la América Latina en 1927 en Uruguay. Y en 1917 uno de los primeros derechos que adquieren las mujeres, que se les reconoce a las mujeres gracias a Alejandra Kollontai, que fue una de las que más peleó por este tema de los derechos políticos y los derechos civiles, todo lo que tenía que ver con el divorcio, los derechos laborales, el reconocimiento de la mujer trabajadora, trabajar a la par del hombre y del varón en las fábricas, en todos los lugares, sacándole lo que serían las tareas pesadas de la casa, no sacándoselas del todo, pero sí colectivizando esas tareas. Lo que hoy nosotros decimos que las tareas de cuidado tienen que ser compartidas en la pareja, los soviéticos, los revolucionarios, lo que planteaban era que el Estado, la sociedad, tenía que alivianar esa carga que obviamente siempre, por una cuestión
cultural y del patriarcado recayeron sobre las mujeres. Entonces, una de las primeras medidas que toma también el Estado soviético es la creación de lavanderías, de centros infantiles, de comedores, que digamos, acarrearon una mejoría notable en las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? ¿Y la población en general? ¿Qué pasó con la población en general? ¿Disfrutaba de esto? ¿Lo pagaba de otra forma, con muchos trabajos? ¿Había opresión? ¿Había libertad de expresión? Y lo que pasa es que hubo distintas épocas. En las primeras épocas era después de la guerra y después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial vino la guerra, digamos, con digamos, las potencias imperialistas, que eso duró hasta 1921. Hasta 1921. Las invasiones de los rusos blancos, los cosacos, que pretendían digamos, la derrota de la revolución. Después, bueno, toda la experiencia en el campo, la necesidad, que ya se venía la guerra y la necesidad de armarse, nuevamente. Claro, para lo que se venía. Entonces fueron momentos muy duros, pero también, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un estado, digamos, de mejoría de las condiciones de vida del pueblo, más allá de lo que vos planteás de la libertad de expresión. Libertad de expresión que para el capitalismo existe cuando vos, digamos, tenés la propiedad de los medios de difusión, si no, ¿qué libertad de expresión hay? O sea, en un sistema socialista, en un sistema de partido único, que digamos hay diferencias inclusive dentro del campo de la izquierda, lo que se plantea es los trabajadores, el pueblo están representados en ese partido y están todas las organizaciones de masas del pueblo que así se expresan. Pero lo que yo voy es que las condiciones de vida de los trabajadores, de las grandes masas en general, digamos, eran muy, muy favorables, al punto tal que muchos de los derechos que habían adquirido los soviéticos en todas estas décadas tuvieron que ser incorporadas en los países desarrollados, en los países capitalistas. Claro. De hecho, todas las conquistas, el sistema único de salud, la educación gratuita y un montón de derechos que tenían los rusos, los soviéticos, y que no se conocían. De hecho, en Estados Unidos eso no existe, el sistema único de salud gratuito para toda la población, Claro, y todos claro. lo sabemos. Carlos, ¿y qué fue de la revolución? Bueno, a veces uno puede medir, digamos, cuál es la profundidad que se le quiere dar a una revolución a través de las medidas que se intentan tomar, primero. Un ejemplo de eso es la ley del aborto en 1920. Ujú. No es ley del aborto, en la cual se despenaliza el aborto y se establece la obligatoriedad estatal de la atención de las mujeres que desean interrumpir su embarazo dentro de clínicas oficiales, clínicas del Estado. Eso es uno. Es interesante leer ese documento porque muestra justamente que los bolcheviques no eran pro aborto. Es decir, nosotros no estamos a favor del aborto, pero en vista de la situación en la cual se encuentran las mujeres campesinas, cuál es la situación de higiene, de mala higiene en la cual la situación de la mujer está, se hace imperioso y necesario establecer clínicas estatales para ello, gratuitas, por supuesto. Con respecto a la ley en la cual se tomaba el tema de la prostitución, muy interesante. ¿Por qué? Porque la ley misma decía, nosotros no vamos a castigar a las mujeres que son prostitutas, vamos a castigar al que es proxeneta y el que es cliente. Eso justamente parte de cuál es la intención y cuál es el lugar que se le da a la mujer dentro de la revolución. Hay un texto ahí, El Eros alado, de Alexandra Kollontai, muy interesante, en el cual uno puede ver el anhelo de las mujeres, sobre todo pertenecientes a la inteligencia, con respecto a las expectativas dadas a la revolución. Ahora bien, una cosa es lo que se intenta hacer y otra cosa es justamente si te invaden 16 países, de los cuales están las principales potencias del mundo, tenés 30.000 legionarios checoslovacos que estaban buscando una salida por Vladivostok y deciden volver hacia el occidente del país, por supuesto que se conforman en contrarrevolucionarios, se establecen repúblicas, por ejemplo hay una república menchevique en Georgia, repúblicas que se proclaman independientes. ¿Cuál es la situación que la guerra trae aparejado?
la destrucción de los caminos de las vías férreas, eso significa hambre para la gente. Se vuelve una situación en 1918 en la cual se vuelve una economía natural. ¿Qué significa economía natural? Que el dinero no tiene valor, que la gente no puede salir de la ciudad porque no tiene con qué calentarse, o va, por supuesto, su primera intención es ir al campo, donde seguramente puede comer algo, abandona la producción. Se establecen, por ejemplo, por leyes el control obrero, pero rápidamente significa la anarquización absoluta de la producción. ¿Qué se hace con la producción? La gente en la ciudad tiene que vivir, la industria tiene que producir, se necesita una reglamentación del trabajo. Se abandona justamente el control de la producción, que era justamente una de las principales reivindicaciones que un grupo muy importante de la clase obrera rusa tenía, sobre todo Alexandra Kollontai y un famoso sindicalista que se llamaba Alexander Yalamnikov, que conforman lo que se llamó la oposición obrera, es decir, rápidamente el gobierno revolucionario tiene una oposición de la clase que dice representar, que es justamente la oposición obrera se llamaba. Y eso justamente confluye en el gran desastre que significó Kronstadt. Kronstadt era una isla, de la isla de Katlin, era un regimiento que estaba frente a Petrogrado. En invierno, en lo que es el Golfo de Finlandia, está congelado. Claro. Pero si se derretía, significaba que los barcos estadounidenses y franceses que están alrededor de la isla podían ingresar e invadir la capital. Generaba situaciones terribles, ¿no? Bien. Y es decir, a ver, yo quiero reafirmar esto. Me parece que a veces es un error entender que la Revolución Rusa, hasta la caída de la Unión Soviética, es una continuidad. Hay un sinnúmero de rupturas porque la intención que tenían, yo creo, los líderes del partido en un principio, es que justamente tenían conciencia del atraso de Rusia. Bien. Y pensaban que la Unión Soviética, la revolución de tipo socialista, no se podía realizar en ese país. Las fichas estaban puestas en los países más desarrollados, y el país industrialmente más desarrollado era Alemania. Y Alemania hay una serie de sucesos en los cuales hubo una situación revolucionaria en el 19 y en el 23 que terminaron en un fracaso. Y eso significó el aislamiento de la Unión Soviética. Y en esto concuerdo con Irina, el rol de Stalin da para un debate. Claro, para otro programa, para otro programa. En eso concuerdo, que da para un debate. Porque justamente Stalin es producto de ese aislamiento. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos gracias a vos por el muchísimo programa, muy interesante. Con, su palabra aquí en Debates. Muchas gracias. Hay que seguir leyendo, viendo películas, porque es realmente un acontecimiento increíble de la historia mundial. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana a las 21 aquí en Debates. Un abrazo, gracias.